¿Puedes mencionar tres? Sí, el pueblo yaqui, los huicholes y los otomís. Pues el otomí. Ay, de Jalisco no estoy muy segura, pero de otros estados sí. Ay, pues son bien importantes. Yo creo que en el proceso de colonización México destaca mucho porque a diferencia de Estados Unidos y por ejemplo otros países de Latinoamérica, se exterminaron a los pueblos indígenas y en México sí queda este legado histórico del mestizaje. Esa mezcla de culturas formó como la idiosincrasia de este país. Pues yo creo que la lengua, las oportunidades, el despojo de tierras, la explotación laboral que algunos viven, servicio social. Yo creo que nosotros podemos aportar mucho como estudiantes y enriquecernos como pues de toda la cultura que tienen o de la historia, o sembrando vida. El movimiento de pues el EZLN yo creo que sigue siendo como un referente para la inclusión. No, y creo que un problema del sexenio es que las becas no están tan focalizadas, entonces son muy generales y hasta se pueden acumular, y a las personas objetivo que sí necesitan realmente apoyos no se les está dando. Desde tener un patrimonio hasta el no tener acceso a servicios básicos, como que el Estado tenga una deuda histórica en tu comunidad y de todas formas, a pesar de tu lucha, no se haga nada. Considero que no han sido tomados en cuenta, ¿no? Considero que incluso en cuestiones de toma de decisión en elecciones son usados pues como para el momento del voto, pero al momento ya de ejecutar o legislar no se les considera como realmente deberían, con ese peso histórico. Va. ¿Cuál crees que es la situación actual de los derechos de los pueblos indígenas en México? Pues digo, un poco ligado al anterior, creo que en el discurso siempre se menciona que se les toma en cuenta, que la participación, la inclusión, pero ya en la realidad siento que no lo es, ¿no? Debería de ser, pero en la realidad creo que no sucede y no se les toma en cuenta, pues solo se menciona, solo se comenta, pero en la ejecución considero que no sucede. Ok. ¿Cuáles crees que son algunas de las formas más comunes de discriminación que enfrentan las comunidades indígenas en la ciudad? Ok, perfecto. Y terminando la anterior, o no sucede o sucede muy poco. Y va ligado a esto, o sea, creo que hay mucho prejuicio, ¿no? Muchas veces como mexicanos nos quejamos de temas de discriminación de afuera hacia acá, ¿no? O sea, de otras naciones, pero internamente, pues también nosotros discriminamos, ¿no? O sea, considero que en las poblaciones todo este tema de la migración sucede, ¿no? O sea, porque en las comunidades muchas veces no hay oportunidades o condiciones o seguridad, entonces migran a las ciudades más grandes y sí considero que hay un fuerte rezago, ¿no? Ahí en el tema de la inclusión y sí hay una, pues, aprovechamiento de las personas, abusos, creo que hay mucho trabajo por hacer. Ok. ¿Qué crees que puede hacer el TEC para fomentar la inclusión educativa hacia estas comunidades? Bueno, como institución educativa. El Purepecha, Huitzarrica y Tzotzil y Tzetzil. Muy bien. Menciona una lengua indígena de alguna comunidad. Tzotzil. Ok. ¿Sabes de alguna comunidad indígena que habite en Jalisco? Los Huitzarrica. ¿Cuál es la relevancia histórica de los grupos indígenas en la formación de México como país? Pues son parte de la historia totalmente. Ellos son los que establecieron tradiciones que todavía seguimos usando o adaptamos una vez que también llegaron los europeos. Ok. ¿Cuáles crees que es la situación actual de los derechos de los pueblos indígenas en México? Creo que se pueden mejorar por mucho. Ok. ¿Cuáles crees que son algunas de las formas más comunes de discriminación que enfrenta esta comunidad? Formas de discriminación de...
¿Cuáles crees que son algunas de las formas más comunes de discriminación? Ajá. Ok. Es que los ningunean. ¿O a qué te refieres con discriminación? Pues que no les Ajá. dan de trabajo, que no les dan oportunidades. Falta de ok, oportunidades pues sí, laborales. falta de oportunidades laborales, De vivienda. Ajá, de sí. vivienda, pues sí. Acceso a pues, créditos bancarios, todo eso. Va. ¿Qué crees que puede hacer el TEC para fomentar la inclusión educativa hacia estas comunidades? ¿Qué puede hacer el TEC? Pues lo primero que se viene pues, son becas, ¿no? Becas dirigidas específicamente a personas que vienen de estas comunidades. Pero ¿qué más podemos hacer? Pues yo creo que también debemos de empezar como TEC, se debe de empezar a hacer un... ¿Sabes si en México existen pueblos indígenas? Menciona tres. Sí, pero no me lo sé. Ok. Menciona una lengua indígena de alguna comunidad. Maya. ¿Es una lengua? Pues maya. ¿Sabes de alguna comunidad indígena que habita en Jalisco? No. ¿Cuál es la relevancia histórica de los grupos indígenas en la formación de México como país? Ay, pues. Fueron como los primeros que estuvieron viviendo aquí, luego lo de los colonizadores de España. Pero pues fue como un mix de culturas, yo creo. ¿Cuál crees que es la situación actual de los derechos de los pueblos indígenas en México? Yo siento que están como medios, pues no los toman mucho en cuenta, o a veces como están como en sus comunidades, pues no tienen como tanta información como las demás personas, entonces muchas veces no los toman en cuenta lo suficiente. ¿Cuáles crees que son algunas de las formas más comunes de discriminación? ¿Cuáles crees que son algunas de las formas más comunes de discriminación que enfrentan las comunidades indígenas? Ay, no sé la verdad. ¿Qué crees que puede hacer el TEC para fomentar la inclusión educativa en estas comunidades, hacia estas comunidades? Pues podría. 1, 2, 3. ¿Sabes si existe en México pueblos indígenas? Menciona 3. No, o sea, sí conozco porque llegué a trabajar en una barrotera con ellos, pero no. Ok. Menciona una lengua indígena de alguna comunidad que conozco. Purépecha. ¿Sabes alguna comunidad indígena que habita en Jalisco? ¿En No. otro estado? ¿Sabes cuál es la relevancia histórica de los grupos indígenas en la formación de México como país? Pues que fue como los cimientos de la sociedad que somos ahora. ¿Cuáles crees que es la situación actual de los derechos de los pueblos indígenas en México? Actualmente pues es verdad que se están desapareciendo muchas lenguas y en su caso los pueblos pues por consecuente también, como que toda la gente está viendo que como que no vale la pena y los que se quedan ahí se quedan más por tradición que por una motivación. ¿Cuáles crees que son algunas de las formas más comunes de discriminación que enfrentan las comunidades indígenas? Pues yo creo que más que nada el clasismo. Es más que nada cuando, o sea, el mismo insulto de, o sea, que usan indígena de forma despectiva, pues es como una forma de decir que eres que es inferior a ti. ¿Qué crees que puede hacer el TEC para fomentar la inclusión educativa hacia esas comunidades? No han sido como aplicados de la manera correcta. ¿Cuál crees que son las formas más comunes de discriminación que sufren? Pues aparte de su físico, su color de piel o sus costumbres. ¿Qué crees que puede hacer el TEC para fomentar la inclusión educativa hacia las comunidades? Implementarlas dentro de las clases, algo así. ¿Conoces algún programa que fomente la inclusión? Ahorita no, desconozco. ¿Conoces alguna beca que otorgue el gobierno para fomentar la inclusión y la educación? ¿Beca que implemente el gobierno? Pues no sé si la beca que le dan a los estudiantes de universidades públicas. Creo que eso puede ser. ¿Qué barreras crees que enfrentan algunas comunidades indígenas que nosotros no enfrentemos? Pues la parte que es más difícil para ellos sobresalir en la parte laboral o buscar algún empleo, pues les cuesta más trabajo porque pues, los estudios no están muy a su disposición.